Hay semanas que pasan sin pena ni gloria, y luego están esas otras, las que lo cambian todo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas semanas, una que allá por marzo de 2026 básicamente le dio una vuelta de tuerca a las reglas de la economía mundial. Imaginen que la economía global es como un barco gigantesco que avanza tranquilo. Ahora, de repente, una decisión política a miles de kilómetros bloquea una de sus rutas más importantes. ¡Pum! Esa fue la chispa que desató un incendio con consecuencias, inmediatas y para todo el mundo. ¿Y qué tienen que ver en todo esto un gigante de la paquetería, una marca de ropa deportiva de lujo, un monstruo tecnológico chino y un supermercado mayorista? Pues que esta crisis los agarró de lleno y los puso a prueba, revelando quién estaba listo para el nuevo escenario y quién no tanto. Así que esto no es solo un recuento de hechos, no. Es una lección sobre lo frágil que puede ser nuestro sistema económico y sobre todo sobre las nuevas reglas que hay que entender para navegar un mundo donde las crisis ya no son la excepción, sino la norma. Vamos al origen de todo. La primera pieza del dominó en caer fue un golpe durísimo, directo al suministro de energía, y ocurrió en el punto más vulnerable de todo el sistema. Para que nos hagamos una idea de la escala, piensen en esto: más de una quinta parte, casi un cuarto, de todo el petróleo que consume el planeta pasa por ese pequeño cuello de botella. No es una ruta cualquiera, es la arteria aorta de la economía mundial. Entonces, cuando el estrecho de Hormuz se cierra, no es un problema local, no, es una crisis mundial e instantánea. El grifo de la energía se cierra de golpe, y el pánico en los mercados es, como se imaginan, inmediato. Y ojo, porque los análisis de Goldman Sachs, no eran para tomárselos a la ligera. No estaban hablando de unos dolaritos más por barril. Para nada. Sus escenarios se disparaban desde los $110 hasta la posibilidad muy real, de pasar los 147. Eso es más alto que el récord histórico del 2008. Ya no era un juego de números, era el temor a que literalmente no hubiera suficiente petróleo para todos. Con el fantasma de una inflación galopante de vuelta, todas las miradas, por supuesto, se dirigieron al banco central más poderoso del planeta, la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo la Fed? Pues estaban en un verdadero aprieto. Este gráfico de puntos, el famoso dot plot, nos muestra lo que pensaba cada miembro, y la cosa estaba dividida en tres. Un grupo de 7 decía: ni se les ocurra bajar las tasas, la inflación se nos va a las nubes. Otro grupo de 7 más cauto decía: un cortecito pequeño no hace daño. Y luego 5 estaban francamente asustados por una posible recesión. O sea, un empate técnico. La incertidumbre era total. Y justo en medio de toda esa confusión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, lanzó una frase que prácticamente definió ese momento. No era recesión, tampoco era crecimiento. Era otra cosa, algo nuevo y bastante desconcertante. ¿Y qué quería decir con eso? Pues, en pocas palabras, que el mercado laboral estaba estancado. Las empresas ya no estaban contratando como locas, pero tampoco había tanta gente buscando trabajo activamente. Y el dato que lo confirmó fue una bomba. La economía había perdido 92,000 empleos en febrero. Una sorpresa total. Y aquí estaba el gran dilema. El shock del petróleo obligó a la Fed a revisar sus proyecciones de inflación al alza. Con los precios subiendo, ¿cómo iban a justificar bajar las tasas de interés para darle un empujón a la economía? La respuesta era bastante simple. No podían, estaban atrapados. Dejemos un poco la macroeconomía y bajemos a la cancha, al campo de batalla de las empresas. Porque es aquí donde las decisiones de la Fed y los precios del petróleo se traducen en dinero, en ganancias o en pérdidas millonarias. Aquí tenemos nuestro primer cara a cara, FedEx contra Lululemon. Por un lado, una empresa obsesionada con la eficiencia, con recortar cada centavo para proteger sus márgenes. Por el otro, una marca que quedó totalmente expuesta a los costos de un mundo más complicado y vio cómo sus ganancias se desplomaban. Lo de FedEx fue increíble. Sorprendieron a todo el mundo con ganancias casi un 27% por encima de lo esperado. ¿Su secreto? No fue que vendieran más, no. Fue un recorte de costos brutal de $2,200 millones. La lección estaba clara. En este nuevo mundo, la eficiencia lo es todo.
Y del otro lado, Lululemon. Su margen de ganancia se contrajo 5,5 puntos, un golpe durísimo. Y lo más interesante es que la propia empresa le echó la culpa, casi por completo, a los aranceles de importación. Se había acabado la fiesta de la globalización barata. El segundo duelo nos muestra dos filosofías totalmente distintas. Por un lado, Alibaba, que decidió sacrificar sus ganancias de hoy por un dominio total en inteligencia artificial mañana. Y por el otro, Costco, que se convirtió en un imán para los consumidores usando su arma secreta, la gasolina barata. El costo de la apuesta de Alibaba fue astronómico. Su beneficio neto se hundió un 66%. Estaban quemando miles y miles de millones para crear su propia infraestructura de IA, una especie de estrategia de soberanía tecnológica que a corto plazo les costó carísimo. Y mientras Alibaba quemaba dinero, la estrategia de Costco fue brillante por lo simple. Con la gasolina por las nubes, sus estaciones de servicio, que son más baratas, atrajeron casi un 8% más de gente. Y claro, cada persona que iba a llenar el tanque era un cliente potencial para entrar a la tienda. Una jugada maestra. El resultado de la semana es súper claro. Ganaron los que, como FedEx, fueron disciplinados con los costos y los que, como Costco, ofrecieron valor en cosas esenciales. Perdieron los que, como Lululemon, dependían de cadenas de suministro frágiles y los que, como Alibaba, quemaron su capital en apuestas a futuro. Entonces, después de semejante tormenta, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego económico que esta semana nos dejó ver? Pues parece que hay dos reglas principales. La primera, una especie de estanflación controlada. O sea, la economía no crece mucho, la inflación sigue alta, pero la inteligencia artificial actúa como un salvavidas para las empresas más ágiles. Y la segunda, la reglobalización selectiva. Se acabó eso de buscar el precio más bajo en cualquier rincón del mundo. Ahora lo que importa es la seguridad. Y eso hace que todo sea un poco más caro. En resumen, las lecciones son contundentes. La geopolítica pega directo en el bolsillo de las empresas. La eficiencia es la nueva clave del éxito. Y ofrecer valor en lo básico es una apuesta segura en tiempos de crisis. Y que innovar a largo plazo, como con la IA, requiere sacrificios enormes en el presente. Pero quizá la lección más importante de todas es esta. Tal vez el objetivo ya no sea crecer a toda costa. Tal vez sea construir negocios y economías que puedan aguantar el próximo golpe. En un mundo lleno de sorpresas y shocks constantes, la pregunta que queda en el aire es, ¿será que la resiliencia es el nuevo crecimiento?